Conclusión. Toda esta valoración de Buda y el budismo, así como su comparación con el cristianismo, sirve para mostrar no solo el interés de Nietzsche por esta religión o higiene, sino para diagnosticar lo lejos que aún se encuentra Europa de llegar a experimentar el budismo, a la europea, claro, pues por muy adelantada que esté Europa en otros aspectos, en asuntos religiosos aún no ha alcanzado la ingenuidad generosa de los viejos brahmanes, en señal de que en la India de hace 4000 años se pensaba más y solía transmitirse más placer en el pensar que ahora entre nosotros. Aquellos brahmanes creían primero que los sacerdotes eran más poderosos que los dioses y segundo, que el poder de los sacerdotes residía en las costumbres, por lo que sus poetas no se cansaban de celebrar las costumbres, oraciones, ceremonias, sacrificios, cantos, metros, como las verdaderas dispensadoras de todo lo bueno. Por mucha literatura y superstición que hayan entrado aquí, las ideas son válidas. Un paso más y se dejaba de lado a los dioses. Y lo que Europa tendría que hacer también un día. Otro paso más y ya no se necesitaba tampoco a los sacerdotes e intermediarios. Y apareció Buda, el maestro de la religión de autosalvación. Qué lejos están aún Europa de esa etapa de la cultura, cuando por fin estén destruidos todos los usos y costumbres sobre los que reposa el poder de los dioses, los sacerdotes y los salvadores. Cuando la moral en el sentido tradicional haya muerto, entonces vendrá. ¿Qué vendrá entonces? Pero no hagamos conjeturas, sino procuremos que Europa recupere lo que en la India, entre el pueblo de los pensadores, ya se hizo como imperativo del pensar hace miles de años. Actualmente hay quizás de 10 a 20 millones de hombres entre los diversos pueblos de Europa que ya no creen en Dios. Es mucho pedir que se den una señal los unos con los otros. En cuanto se reconozcan de ese modo, también se darán a conocer. Inmediatamente serán un poder en Europa y afortunadamente un poder entre los pueblos, entre los estamentos, entre ricos y pobres, entre los que se mandan y los sometidos, entre los más inquietos y los más tranquilos y tranquilizadores de los hombres. Todo lo expuesto hasta aquí muestra que Nietzsche meditó el contenido del pensamiento budista muy detenidamente antes de presentarse como el Buda de Europa. Ni qué decir tiene que de Nietzsche no era budista en el sentido de practicar la ortodoxia del Dharma. Que se sepa, no perteneció a ningún grupo de práctica budista. Sin embargo, su propuesta tragosófica anunciada y explicada por Zaratustra es lo que debe ser considerado propiamente búdico, despierto en el pensamiento que expone Nietzsche a lo largo de toda su obra y que podría resumirse en el pensamiento del eterno retorno de lo mismo. Y es para ese pensamiento para el que aún Europa no está preparada. Una Europa que no ha reconocido aún en Nietzsche al Buda que necesita. Quien como yo se ha esforzado durante largo tiempo con cierto afán enigmático por pensar a fondo el pesimismo
y el redimirlo de su estrechez y simpleza, mitad cristianas, mitad alemanas, con que ha acabado presentándose a este siglo, a saber, en la figura de la filosofía schopenhaueriana, quien se ha escrutado realmente con ojos asiáticos y superasiáticos el interior y la hondura del modo de pensar más negador del mundo entre todos los modos posibles de pensar, y ha hecho esto desde más allá del bien y del mal, y ya no como Buda y Schopenhauer bajo el hechizo y la ilusión de la moral. Quizás ese justo por ello, sin que él lo quisiera propiamente, ha abierto sus ojos para ver el ideal opuesto, el ideal del hombre totalmente petulante, totalmente lleno de vida y totalmente afirmador del mundo. Hombre que no solo ha pretendido a resignarse y a soportar todo aquello que ha sido y es, sino que quiere volver a tenerlo tal como ha sido y como es por toda la eternidad, gritando insaciablemente da capo, que se repita no solo a sí mismo, sino a la obra y al espectáculo eterno, y no solo a un espectáculo, sino en el fondo a aquel que tiene necesidad precisamente de ese espectáculo y lo hace necesario porque una vez y otra vez tiene necesidad de sí mismo y lo hace necesario. ¿Cómo? Y esto no sería círculos virtuosos Deus. Dios es un círculo vicioso, Nietzsche, más allá del bien y del mal. Como muestra este texto, la conexión entre eterno retorno de lo mismo y superhombre, ultrahombre es totalmente necesaria, pues el pensamiento del eterno retorno de lo mismo solo lo puede pensar el Übermensch. En ese sentido va también la interpretación que hace Heidegger de dicha conexión. ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche? Ese es el maestro que a la reflexión que hasta ahora ha estado vigente quisiera liberarla del espíritu de la venganza, llevándola al sí, al eterno retorno de lo mismo. ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche? Ahora que podemos contestar con fórmula, Zaratustra es el maestro del eterno retorno de lo mismo y el maestro del ultrahombre. Lo esencial en la figura de Zaratustra, que el maestro enseñe dos cosas que en sí mismas se pertenecen la una a la otra, el eterno retorno y el ultrahombre. Zaratustra es el mismo que, si de cierto modo, esta pertenencia mutua. Según esta perspectiva, también él sigue siendo un enigma que a nosotros apenas nos ha sido dado ver aún. Eterno retorno de lo mismo es el nombre del ser del ente ultrahombre. Es el nombre de la esencia del hombre que corresponde a este ser. ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche? Fin de este ensayo.